sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Hola a todos, hoy nos encontramos en el patio de la Infanta con Carlos Pobes, presentador del programa En Ruta con la Ciencia y científico de astropartículas. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Te ha costado mucho ser presentador de un programa y a la vez ser científico de astropartículas? Pues desde luego bastante más que a ti, que te veo con muchísima soltura. Ya tengo miedo que en cuanto crezcas un poco me quitas el puesto. Ha sido complicado al principio, tengo que decir que sí, porque yo no tenía ninguna vinculación con la tele, no había hecho nunca nada de televisión, yo era un científico pues de mi laboratorio y bueno, pues al principio ha sido complicado porque además el ritmo de la tele, lo que se ve después en el programa, hay mucho trabajo ahí detrás, pero el ritmo es frenético y entonces me ha costado un poco adaptarme a ese ritmo. ¿Con cuántos años te empieza a interesar el tema de las astropartículas? Bueno, las astropartículas no te sabría decir, yo creo que fue mientras estudiaba la carrera, pues fue un poco casualidad, pero la ciencia me ha gustado desde vuestra edad, desde que era pequeño, y en aquella época había un programa que se llamaba Cosmos, que contaban los misterios del universo, entonces yo creo que sí que iba siempre enfocado a temas de estudio del universo, y luego pues conforme estudié la carrera y me fui especializando, pues terminé acabando estudiando ese tipo de ciencia, de partículas que vienen del cosmos, pero bueno, eso fue un poco casualidad. ¿Cómo fue tu experiencia en las zonas polares? Bueno, esa es una experiencia que podríamos estar largo y tendido hablando sobre ella. Fue una experiencia muy bonita, porque a mí siempre me ha gustado la aventura, la montaña. Yo desde muy pequeño también, como vosotros, pues empecé subiendo al Moncayo, después iba al Pirineo, el Monte Perdido, fue con muy poquitos años. Entonces, para mí, yo leía libros de las expediciones polares, para mí aquello era como un sueño que tú crees que nunca vas a poder realizar. Entonces, de repente te dicen, te ofrecen esa posibilidad de que sí, que te vas a la Antártida, y entonces es algo como que no te terminas de creer. Yo, incluso 2 semanas después de estar allí, seguía teniendo una cierta sensación de intranquilidad, porque decía, no es posible que yo esté aquí. En cualquier momento me van a decir, bueno, chaval, vete a tu casa que tú no vales para esto. O sea, era algo que no terminaba de creerme. Pasar un año en una base como la que estuve, en el mismo Polo Sur, es por donde pasa el eje de rotación de la Tierra. Entonces estás, durante todo un año solo ves un amanecer y un anochecer. Durante 6 meses ves el sol las 24 horas del día, durante otros 6 meses no ves el sol en ningún momento del día, pero en cambio ves las auroras australes, ves la Vía Láctea. Es fascinante, y luego todo cubierto de nieve, con muchísimo frío. Yo que cuando era pequeño, con vuestra edad, me hacía ilusión cuando llegaba en casa a 0 grados, estaba con mi padre, mía, que va a helar, parece que hace 1 o 2 bajo cero. Y allí teníamos unas pantallas en la base que ponían la temperatura, y había días que llegaba a 70, 75 bajo cero, y era increíble. ¿Qué te parecieron las respuestas que dimos a vuestras preguntas para el programa? Las respuestas, ¿cuáles en concreto? Las de la vida de 2075. Ah, estás hablando de... Bueno, claro, siempre es muy complicado avanzar qué va a pasar de aquí a 50 años, ¿no? Pero yo creo que cuando se tiene pues vuestra edad, pues a veces surgen... digamos que la mente no está todavía encorsetada, y es muy interesante ver
cómo dejáis volar la imaginación, porque muchas veces eso es lo que se pierde. La educación está muy bien porque uno aprende, pero una de las cosas un poco de los efectos colaterales de la educación es que a veces se pierde un poco de imaginación o de espontaneidad a la hora de afrontar cosas, y eso, bueno, es muy interesante ver cómo vosotros todavía tenéis esa imaginación despierta. ¿Crees que mediante el programa la gente pueda aprender un poquito más sobre la ciencia? Bueno, esa es la idea precisamente del programa. En 25 minutos es muy difícil profundizar. Entonces el objetivo y el público objetivo es gente que no tiene ninguna idea de ciencia. Entonces la idea es que se conozca un poquito de lo que se hace, sobre todo aquí en Aragón, de poner en valor las investigaciones que se hacen en Aragón y despertar un poco la curiosidad, que alguien ve de un tema y dice, anda, pues esto me parece interesante, voy a indagar un poco más, porque dentro del programa es difícil profundizar mucho, pero yo creo que se pueden yo aprendo cada día con cada programa, porque yo sé un poquito de lo mío, pero ya veis que en el programa tratamos temas muy variados. De física tratamos algo, pero de temas médicos, de paleontología, de ciencias sociales también. Entonces, para mí, en cada programa aprendo yo y espero que la gente que lo ve en su casa también aprenda. Sobre las astropartículas, ¿cuál fue tu reacción al descubrir a los neutrinos? Bueno, los neutrinos han estado siempre ahí. Mi carrera científica está un poco vinculada y relacionada con los neutrinos. Yo específicamente, claro, son partículas un poco complicadas porque no es como la luz la ves. Cuando miras por un telescopio ves las estrellas, los neutrinos no se ven. Los neutrinos pues producen una serie de reacciones en los instrumentos que los intentan capturar, y esas señales se capturan con un ordenador y es el ordenador el que procesa esa información. Entonces no es algo que veas directamente, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba allí en la Antártida se detectaron un par de neutrinos muy gordos, pero nosotros no éramos conscientes en ese momento, se supo tiempo después cuando se analizaron los datos y tal. Son partículas fascinantes, pero el tipo la manera de trabajar con neutrinos y con este tipo de telescopios es un poco singular. No es como cuando, pues, a lo mejor Galileo cogió un telescopio, apuntó por primera vez y de repente descubrió las lunas de Júpiter. Estaban ahí, las estabas viendo con tus propios ojos. Aquí las cosas no las ves con tus propios ojos, tienes que analizarlas y encontrarlas, enterrarlas en un montón de datos que tienen que procesar ordenadores, pero aún así es también un proceso muy fascinante. Y por último, ¿crees que la gente debería preocuparse un poquito más sobre la ciencia? Bueno, evidentemente, es que la ciencia está en todas partes. La ciencia, al fin y al cabo, en realidad también la ciencia es una manera de ver el mundo. Es aquello que no entendemos, pues tratar de entenderlo, y eso en el fondo lo hacemos todos, ¿no? Seas científico o no. Cuando tú vas en tu día a día te encuentras con algo que no entiendes por qué te pasa, pues intentas entender por qué ocurre. Pues bueno, la ciencia es eso, pues llevado al nivel de poder dedicarte a ello, porque el mundo es tan complicado, tan fascinante, que hay muchísimas cosas que entender. Entonces, lo que sí es importante es que realizar esas investigaciones cuesta dinero. Entonces, si la gente no es consciente de la importancia que tiene la ciencia y la investigación, pues no reclama que se dedique dinero a ello. Detrás de cualquier fármaco que pueda curar una enfermedad hay muchísima investigación y mucho dinero. Detrás de la tecnología que llevamos en los teléfonos móviles hay muchísima investigación y mucho dinero. Es lo que contaba también en el programa. Cuando no tienes cobertura, pues te enfadas y dices, jolín, qué rollo, no tengo cobertura. Pero lo que no haces es agradecer el hecho de que tú puedes ir ahora por la calle y tienes un mapa que te guía y vas a cualquier lado. Nosotros hace 30 años, cuando yo era de vuestra edad, pues tú tenías que ir, pues te mirabas el mapa de papel y ya está, ¿no? Entonces, todos esos avances requieren de investigación. De hecho, incluso a veces es muy difícil justificar la investigación básica. Es decir, la investigación básica es aquella que se dedica fundamentalmente a conocer por conocer. Por ejemplo, la relatividad, la teoría de la relatividad, habéis oído hablar de Einstein, que aunque ahora no entendáis muy bien de qué va, pero sin ese esfuerzo de Einstein, que lo único que él pretendía era entender cómo funciona la gravedad. Dices, bueno, ¿y eso qué impacto va a tener en nuestras vidas? Entender cómo funciona la gravedad. Y si ya con las leyes de Newton pues es suficiente. Bueno, pues es necesaria la relatividad general para que los
GPS funcionen correctamente, porque los relojes no... Esto puede ser un poco curioso y fascinante a la vez. Los relojes no funcionan lo mismo si están quietos que si se están moviendo, o si están en la superficie de la Tierra o están en un satélite. Y para entender cómo funcionan los relojes en esas condiciones es necesaria la relatividad general. Entonces, si a Einstein no se le hubiese ocurrido hacer esas investigaciones básicas, hoy en día no tendríamos quizá GPS. Y eso ocurre con muchas otras investigaciones, que al principio no sabes para qué van a servir, pero con el tiempo encuentran aplicación. Entonces es muy importante que la gente se conciencie de toda la ciencia que hay en nuestro día a día, para que pues reclame que se defienda la investigación, tanto la aplicada como la básica. Muchísimas gracias por su colaboración para esta entrevista para nuestro colegio. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para el colegio y enhorabuena por esta iniciativa, porque creo que es increíble que tengáis esta iniciativa. Seguro que aprendéis un montón y la verdad que me quedo muy satisfecho y muy contento. Bueno, esperemos que os haya gustado. Adiós. Adiós. Qué mágico, ¿no? Así la despedida, pues. Muchísimas gracias por su colaboración para esta entrevista para nuestro colegio. Y esperemos que les haya gustado y adiós. Adiós. Muchísimas gracias a vosotros. Chicos, ¿y a vosotros os ha gustado la charla que os han dado ellos? Sí, me ha parecido muy interesante conocer más sobre Carlos y sobre las científicas. ¿Y tú qué has aprendido hoy? Yo muchas cosas, además de cosas que ya sabía, y aprender también un poco más sobre los científicos y sus gustos y todas esas cosas. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I said